Gloria y toda honra, Señor amado, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y el tema con el cual estaremos meditando en la palabra del Señor en esta noche es peligros de la desobediencia y descuido espiritual. Amén. Los peligros de la desobediencia y el descuido espiritual. Gloria a Dios. Amén. Meditando en esta palabra, el Señor me regalaba este mensaje y lo disfrutaba bastante. Amén. Voy a tratar de ser breve, pero sin embargo voy a tratar de darle lo que el Señor me daba. Amén. Porque me disfrutaba bastante esta palabra. Amén. El Señor me ministraba en esta porción. Porque es necesario que ahora, amén, ahora más que nunca nosotros cuidemos, amén, lo que tenemos, porque es muy fácil que nosotros vengamos y nos descuidemos, amén, y cuando menos nos acordamos, muchas veces lo estamos desviando del camino, porque es fácil, porque el enemigo cuando viene y trata de llegar a nuestras vidas, a ponerlo de descuido para que nosotros vengamos y empecemos por así decirlo, a enfriarnos, amén. Él no lo hace de un momento para otro, ni tampoco lo hace muy evidente para que nosotros nos demos cuenta, amén, sino que va gradualmente, poquito a poquito, amén. El enemigo va poniendo cositas, amén, que nosotros empezamos a hacer, que muchas veces nosotros decimos, bueno, tal vez no es malo, tal vez no es tan malo, y después terminamos en que tal vez no es malo del todo, pero sabemos que lo estamos apartando de hacer la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado, amén, porque el enemigo no siempre viene y pone pecados visibles a nuestras vidas para que nosotros vengamos y nos apartemos del Señor, porque eso sería demasiado obvio. Porque eso el cristiano lo podría ver a millas de distancia, amén, y podría decir, no, bueno, ese es un ataque del enemigo, esta tentación del enemigo, pero muchas veces el enemigo va poniendo cositas, amén, que poquito a poquito nos quieren apartar, amén, de la voluntad de Dios, nos quieren apartar de la presencia del Señor, amén. El enemigo no siempre pone pecados, amén, que sean así evidentes, sino que muchas veces empieza con pequeñas concesiones y falta de atención espiritual. ¿Qué es la falta de atención espiritual? Amén. Cuando nosotros venimos, amén, y a veces tal vez teníamos la costumbre de orar 3 veces al día, como lo hacía Daniel, amén, pero empezamos a dejar de hacerlo, amén, y decimos, no, es que hoy estoy cansado y no lo hacemos. O es que no me dio chance en el trabajo y ya no oramos en el trabajo. Y poquito a poquito vamos disminuyendo de hacer las cosas que a Dios le agrada. Muchas veces, muchos de nosotros tal vez teníamos la costumbre, amén, o teníamos la disposición de tal vez entregar varios ayunos a la semana al Señor. Pero sin embargo, muchas veces en los afanes nos sentimos cansados y decimos, esta semana tal vez solamente voy a entregar un ayuno. O muchas veces no entregamos ninguno. ¿Por qué? Porque empezamos poco a poco, amén, nosotros a venir y los empezamos a debilitarlos espiritualmente y no nos damos cuenta que el enemigo es lo que quiere muchas veces, amén. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, amén, con los peligros de la desobediencia y el descuido espiritual. Porque es lo que está atacando ahora en día la iglesia, amén. La iglesia del Señor lo que más la ataca es eso, el descuido, amén. Porque nosotros no podemos permitir pequeñas concesiones. ¿Qué son concesiones? Concesiones es como cuando nosotros venimos y damos permiso que se hagan cosas, amén. Cosas que son con nuestra voluntad, pero que sabemos que poco a poco también nos pueden ir apartando del Señor. Hay muchas cosas allá afuera, amén, muchas veces por la presión social, por el que dirán, por lo que dirá la familia, qué dirá de mi amigo, y empezamos a hacer pequeñas concesiones, amén. Hay muchos ejemplos en la Biblia de concesiones, amén, como por ejemplo el caso de Abraham y Lot. Que él hizo algo bueno, amén, una pequeña concesión buena que hizo Abraham, pero sin embargo que después hizo algo malo. ¿Por qué? Porque Abraham le dio la decisión a Lot que escogiera. Le dijo, escoge tú para dónde te quieras ir. Le dio una concesión ahí a Lot. Y vino Lot y escogió lo que mejor miró. Porque muchas veces lo que pasa es eso, que nosotros vamos por lo que mira el ojo, amén, pero no por lo que nosotros nos conviene espiritualmente. Y nosotros no nos podemos dejar guiar por lo que lo más nos convenga a nosotros materialmente o lo que nos convenga a nosotros en el día a día, sino que lo que nos convenga acercarnos a la voluntad de Dios, amén. Porque muchas veces nosotros estamos buscando el trabajo que más nos convenga económicamente, pero no el que más nos convenga espiritualmente. ¿De qué nos sirve a nosotros tener un trabajo que sea de 7 días a la semana y que nos pague muy bien, pero que sin embargo no nos permita venir al culto? ¿Verdad que no nos serviría de nada? Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si su alma se pierde? Y es lo que nosotros tenemos que meditar en el día a día, que no podemos permitir esas pequeñas concesiones, porque nos preguntan. Otra concesión que nosotros podemos usar en el día a día como ejemplo es, le preguntan si se puede quedar horas extra en el trabajo, usted tiene que decir que no puede. Pero nosotros hacemos esa pequeña concesión porque a veces lo hacemos para el día del culto. Y decimos para el día del culto, sí me quedo, sabiendo que tenemos culto en esa noche, sabemos que tenemos culto esa tarde. Nosotros no podemos permitir esas cosas. Son las pequeñas cositas que nos van apartando, amén, y nos pueden llevar a descuidar espiritualmente. Hay muchos casos, amén. Por ejemplo, ahora en día, amados hermanos, podemos ver, amén, las pequeñas concesiones que se permiten, amados hermanos, con los hijos. Nosotros como padres tenemos que también a los jóvenes, amén, no permitir esas pequeñas concesiones, porque ahora en día los jóvenes van a llegar a nuestra vida, porque yo también fui joven y vamos a llegar a decir a nuestros padres, pero es que
pero es que fulano lo está haciendo, permíteme salir con fulano porque mi hermano lo hace, pero va a ir esto, va a ir aquel, pero es que todos los niños lo están haciendo, todos los jóvenes lo están haciendo, no importa que todos lo estén haciendo, nosotros como padres cristianos tenemos nosotros el deber y responsabilidad de enseñarle a la juventud que las cosas que hace el mundo no las puede hacer un cristiano, amén. Es nuestro deber, amado hermano, aunque nuestros hijos muchas veces no entiendan, nosotros tenemos que venir y decirles, no, es que porque lo esté haciendo el mundo no significa que lo va a hacer usted, porque nosotros, amado hermano, no lo regimos como lo rige el mundo, amén. Nosotros no nos podemos ir en base a lo que el mundo esté haciendo. También en nuestra casa, amén. También cuando nuestros familiares muchas veces les dicen, no hombre, ¿y no vas a ir a la fiesta? Si vamos a ir toda la familia y solamente familia, pero usted sabe que en esa fiesta va a haber alcohol, usted sabe que en esa fiesta va a haber música, usted sabe que en esa fiesta van a estar haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces uno como cristiano no viene y dice, no, yo no puedo ir a esos lugares, porque a esos lugares, las cosas que se están haciendo allí no le agradan a Dios. Y nosotros no podemos permitir esas pequeñas concesiones en nuestra vida, porque esas pequeñas cositas, amado hermano, son las que van a apartarlos del hacer la voluntad de Dios. Un poquito de levadura leuda toda la masa, decía la lectura que traía nuestro hermano, y eso confirmaba la palabra, que nosotros no podemos permitir ni tan siquiera un poquito de levadura en nuestra vida. Porque es poquito a poquito. El enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Un león cuando anda buscando a su presa no crea que anda haciendo bulla y escándalo, porque se le va a ir, la va a espantar. Y así nosotros también tenemos que saber que así anda el enemigo acechándonos. Anda viendo cada paso que hacemos, cada cosa que decimos, cada cosa que pensamos, y anda él encima pendiente. Entonces nosotros por eso lo tenemos que estar cuidando, lo tenemos que estar protegiendo. ¿Cómo? Con la presencia del Señor, en ayuno, en oración, leyendo la palabra, congregándonos, como dice la palabra del Señor, viniendo siempre al culto. Y usted me dirá, pero hermano Jackson, es que nadie se salva por venir al culto. No, pero dice la palabra del Señor que también nos acerca a hacer su voluntad y nos ayuda, nos fortalece a venir para buscar la presencia del Señor. Nosotros no podemos dejar de congregarnos, como dice la palabra, como muchos tienen por costumbre. Nosotros tenemos que estar constantemente buscando la presencia del Señor, amén. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, amado hermano, de pequeñas concesiones. Podemos ver también el gran ejemplo que nos da la palabra del Señor del hombre más sabio según las Escrituras, que era Salomón. Un hombre con tanta sabiduría, tantas riquezas, pero que permitió una pequeña concesión. ¿Qué permitió él? Que se empezara a hacer estatuas y hacer altares para ídolos. Empezó a permitir él que se empezaran a hacer aquellas cosas que era abominación en contra de Dios. Y pregúnteme si eso no fue lo que lo apartó de Dios. Pregúnteme si eso no fue lo que vino y el declive de Salomón. Un hombre tan sabio no pudo ver que una pequeña concesión que le estaba permitiendo, porque para empezar el Señor ya le había dicho que no al pueblo de Israel que no se relacionaran con mujeres que no fueran de ellos mismos, amén, porque los apartarían de hacer la voluntad de Dios. Y nosotros también tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos, amén. Cuando vengan y se relacionen, que se traten de relacionar con los de la iglesia, que los relacionemos con nosotros mismos, porque el de afuera, tarde que temprano, siempre se lo va a querer apartar del buen camino, siempre se lo va a querer desviar, porque dice el dicho en el mundo, dime con quién andas y te diré quién eres. Usted va a ver muchas veces, amén, a muchos cristianos, amén, que tienen más amistades en el mundo que en la iglesia. Con los de la iglesia no conllevan, con los de la iglesia no hablan, con los de la iglesia no comparten, no hacen nada, pero con el del mundo caminan haciendo todo tipo de cosas. Y por eso usted va a ver que tarde que temprano se terminan apartando de la voluntad de Dios, se terminan apartando de la iglesia. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas que a Dios no le agradan, porque andan solamente con la gente del mundo. La juventud, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha comprensión con la juventud. La juventud, amén, es muy oprimida, amén, es demasiadamente atacada por el enemigo. Y aparte que también es presionada socialmente. Porque el joven cristiano lo ven diferente. Y el joven cristiano, si se relaciona demasiado con el del mundo, si tiene muchas amistades, usted va a ver muchos jóvenes cristianos que se llevan con los del mundo. Y usted los va a ver ahí escuchando música con los del mundo. Ellos tal vez no la ponen, pero la están escuchando. ¿Por qué? Porque andan con los mismos jovencitos. Usted va a ver que están haciendo jovencitos cosas que a Dios no le agradan, y ellos tal vez no la están haciendo, pero la están mirando, y tarde que temprano van a tener aquella duda en su vida. Y van a preguntarse que qué es aquello, que cómo se hace, por qué se hace. Entonces por eso es importante que el joven no permita esas concesiones. Es mejor no tener amistades en el mundo para que no nos vayan a apartar de hacer la voluntad de Dios. Es muy importante que nosotros sepamos escoger y nosotros pues sepamos aconsejar a nuestros hijos también. Usted va a ver, amén, muchos cristianos, amén, que andan como en esas redes sociales del Tistos, haciendo bailes del Tisto y son cristianos. ¿Cómo es eso que nosotros andamos haciendo cosas del mundo y somos cristianos? Somos cristianos en la iglesia, pero somos mundanos allá afuera. No puede ser así.
Por eso es importante que nosotros sepamos con quién nos relacionamos, porque si no, la presión social que el enemigo pone en cada uno de nosotros, más que todo en la juventud, que muchas veces la juventud no está muy segura de lo que está haciendo, no está muy segura de qué es lo que quiere, y tiene ese deseo, esa hambre de explorar. Y nosotros como padres tenemos el deber de enseñarles a ellos, de venir y tomarnos nuestro tiempo, porque si no los tomamos en nuestro tiempo cuando nuestros hijos están jóvenes, nos vamos a tomar el tiempo cuando estén viejos y va a ser demasiado tarde, déjenme decirles. Después los dolores de cabeza son mucho más grandes porque son problemas que se pudieron haber evitado. Nosotros tenemos el deber como padres de tomar nuestro tiempo y enseñar a nuestros hijos, mira, esto y esto no se hace. Desde temprana edad, amado hermano, yo a mi niño le estoy enseñando, desde temprana edad y ellos entienden. Él sabe cuando una música es del mundo y cuando una alabanza es para Dios. Y muchas veces escucha y dice, santo, porque él sabe que esas cosas no le agradan a Dios. Yo le he enseñado a él, esas cosas a Dios no le agradan. Y él entiende, pero no es que mi primita, y ahora él ya no me pregunta ya, porque al principio me decía, pero ¿por qué mi prima lo escucha? Y ella dice que es cristiana. Bueno, si le están creyendo, le digo yo, pero yo te voy a enseñar a ti que tal cosa a Dios no le agrada. Nosotros tenemos el deber y la autoridad como padres de decirles, no, eso no le agrada a Dios y eso no se hace en mi casa, porque en mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese es el deber de nosotros como cristianos, amén. Inculcarles principios cristianos a nuestros hijos, le guste a nuestros hijos o no les guste, porque dice la palabra de Dios, instruye al niño por el buen camino y aun cuando sea grande no se apartará de él. Tarde que temprano tal vez se va a poner en rebeldía en lo que usted quiera, pero siempre la presencia de Dios, si usted lo inculcó por el buen camino, siempre lo acompañará, amén, y llegará a un grado de madurez que va a decir, lo que decía mi padre tenía razón. Hay muchos que son mal entendidos, amén, y entienden por la buena. Pero hay otros que son menos entendidos y el Señor les va a hacer entender. A su momento y a su tiempo les va a hacer entender de una forma o de otra. Nosotros sabemos, amén, que el Señor siempre lo hace así. Hay un ejemplo de desobediencia, amén, que a mí me agrada bastante meditar en ese, porque es un ejemplo muy bonito que si él hubiese sido obediente, y también sirve mucho para la juventud, si él hubiera sido obediente no le hubiese pasado lo que le pasó. Y es el ejemplo de Sansón. Todos conocemos la historia de Sansón, amén. ¿Cuál era el consejo de Sansón, amén? Que no se relacionara con aquellas mujeres filisteas. El papá le decía, era la enseñanza que tenían los hijos de Israel, amén, que no se relacionaran con mujeres extranjeras porque los iban a apartar del amor de Dios. Fue lo que le pasó a Salomón. Pero Sansón no quiso obedecer. Su papá lo quiso persuadir, porque muchas veces nosotros como papá, como padres, tenemos el deber de venir y dar el consejo, ya si nuestro hijo no lo quiere recibir, pues tarde que temprano Dios se encargará, amén, de él. Y quiero que me acompañe, amén, en Jueces, capítulo 14, amén. Vamos a meditar en la historia de Sansón, porque hay un par de enseñanzas que me gustan de la historia de Sansón. Gloria a Dios, aleluya. Dios, aleluya. Jueces capítulo 14, en el versículo 1, del 1 al 3, amén. Aquí está la enseñanza que el padre quería para Sansón. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer a los filisteos incircuncisos. La primera reacción del padre y la madre fue, no hay mujeres de entre las de aquí, no para que tú vengas y vayas a tomar de entre las de los filisteos. O sea que la enseñanza de los padres ahí estaba la advertencia de los padres. ¿Por qué? Porque aquella advertencia de aquello que él no quiso hacer iba a ser el declive de Sansón, iba a ser lo por lo cual Sansón perecería, porque él sabía desde un principio que él no debía relacionarse con esas mujeres. Y nosotros también tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes, sin ningún miedo, sin ningún titubeo, nosotros enseñarle claramente, mira, tal cosa te conviene, tal cosa no te conviene. Esas cosas que estás haciendo tal vez no te convienen. Acercarse, amado hermano, pedirle sabiduría al Señor para poder venir, nosotros tener y establecer esa conversación con los jóvenes. Pero muchas veces nosotros no queremos evadir la responsabilidad. Y déjenme decirle que si nosotros evadimos la responsabilidad, alguien en la calle le va a estar enseñando a su hijo lo que usted tenía que estar enseñando en la casa. ¿Por qué? Por negligentes que somos muchas veces como padres.
Es nuestro deber nosotros venir y decirle a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo. Enseñarles, amén, desde temprana edad. Y si usted se puede ver en la Biblia, algo muy interesante, amén, es que el hombre más fuerte, según la palabra de Dios, según la Biblia, el hombre más fuerte y el más sabio, ambos cayeron por el mismo pecado de lujuria. Y solamente quiero que medite usted en esto. Imagínense, si el hombre más fuerte y el hombre más sabio, ambos cayeron por el mismo pecado, ¿qué nos hace pensar a nosotros, amén? Que nosotros vamos a poder jugar con el pecado, o nosotros vamos a poder coquetear con el pecado y no nos va a afectar y que no vamos a caer. Es un ejemplo para que nosotros vengamos y vivamos alerta y tengamos cuidado, amén, de no caer en pecado, porque el amado hermano, el enemigo no perdona a nadie. El enemigo, amado hermano, no le importa si usted se ha congregado toda la vida, tiene una familia cristiana o lo que usted quiera. Pero si él mira la oportunidad de hacerlo caer, lo va a hacer caer. Y por eso nosotros tenemos que estar ahora, más que nunca, agarrando bien de Cristo. Siempre buscando su presencia, amén. Siempre venir a la iglesia cuando tenemos la oportunidad, amén. Pero muchas veces nosotros, cualquier excusita que nosotros tenemos, lo usamos para no venir a buscar la presencia del Señor. Las excusas sobran, amén, para que nosotros digamos, no voy para la iglesia. Nosotros ahí donde nosotros no podemos permitir las concesiones, porque muchas veces viene la esposa y le dice al esposo, ay viejo, quedémonos, y últimamente vamos todos los días al culto y viendo cansado. Ahí es donde el hombre tiene que ser sabio y no permitir esa pequeña concesión. Y a veces al revés, amén, quedemos los viejas y últimamente decime, ¿qué es un culto que nos quedemos, amén? Pero ahí nosotros no podemos permitir esa pequeña concesión que nos puede apartar de la voluntad de Dios también, porque un poquito de levadura leuda toda la masa, amén. Nosotros tenemos que estar conscientes, amén, que el enemigo poquito a poquito, gradualmente, las cosas que nosotros menos pensamos, muchas veces venimos y estamos ahí, amén. Amado hermano, la mayoría de testimonios yo de cristianos que he escuchado que han caído en adulterio, déjenme decirlo que la mayoría de ellos no vienen y dicen que de la noche a la mañana sucedió, ni tampoco es algo evidente, sino que cuando menos acuerda el enemigo poquito a poquito, amén. Yo no sé mucho, miraba un testimonio, amén, como una familia entera de pastores se destruyó por culpa del adulterio. Pero es un pecado, amado hermano, que lleva poquito a poquito a la vida, amén, y cuando menos se acuerda el enemigo vino y sembró lo que quería sembrar. Sembró la cizaña, amén, y sembró el pecado y sembró el morbo, amén. Pero nosotros tenemos, amado hermano, tenemos armas para combatir esas cosas. Si nosotros estamos constantemente orando, si nosotros estamos constantemente en ayuno, en oración, lecturando la palabra, no fácilmente vamos a poder ser tentados por el enemigo. Sabemos que el principio del pecado empieza por una desobediencia. Todos conocen cómo empezó el pecado en la vida del hombre. Fue entre Adán y Eva. ¿Por qué? Porque desobedecieron lo que Dios les había mandado hacer. ¿Por qué? Porque el ser humano de por sí es egoísta y siempre quiere poner su voluntad por encima de la voluntad de Dios. La mayoría de nosotros, cuando nosotros queremos tomar una decisión, miramos qué nos conviene o qué nos favorece más a nosotros, pero no lo que le está agradando al Señor, amén. Muchas veces que si vamos a hacer tal cosa, no le estamos preguntando al Señor muchas veces si Él le agrada eso que vamos a hacer, si esa decisión que vamos a tomar en nuestra vida. Así sea lo más pequeño, amén, muchas veces nosotros no le preguntamos al Señor. Y después preguntamos que por qué nos va mal en tal cosa o tal otra, si muchas veces no le pedimos dirección al Señor. Aleluya. O pedimos confirmación para hacer cosas. Y el Señor nos dice que no es por ahí. Pero nosotros somos necios muchas veces y queremos hacer lo que nosotros queremos. Nos va mal y después preguntamos que por qué nos fue mal. Si sabemos que no era lo que Dios quería. ¿O usted cree que Sansón, amén, Dios quería, amén, que Sansón acabara como acabó? Porque dice la palabra del Señor, amén, que acabó sin ojos, amén. Acabó sin ojos, preso y humillado. Pero no era el propósito de Dios para Sansón. Dios quería algo diferente para Sansón, pero sin embargo, él no supo entender. Y muchas veces nosotros cuando estamos en la etapa de la juventud, nosotros no sabemos entender. ¿Por qué? Porque nos sentimos fuertes, nos sentimos jóvenes, nos sentimos ágiles. Sentimos que los podemos comer el mundo cuando estamos jóvenes. Pero sin embargo, los consejos de nuestros padres son muy valiosos porque ellos lo que quieren es que tal vez nosotros no cometamos los errores que ellos ya cometieron. Ellos lo que quieren que nosotros es cuidarnos, que nosotros no vengamos y caigamos en cosas que ellos tal vez ya cometieron por culpa de que tal vez a ellos no les dieron el consejo. Cuando yo estaba joven, amén, bueno, gracias a Dios, yo la verdad que nunca les di mucha batalla a mis padres, amén, pero sin embargo, a mí casi todos los días me pegaban de pequeño. Y eso que yo era un niño bastante tranquilo, amén, pero mi mamá era casi todos los días. Pero cuando yo logré crecer, amén, y alcancé cierto nivel de madurez, yo logré entender que ella lo que quería era lo mejor para mi vida.
Y toda madre que corrige a su hijo es porque lo ama, porque dice la palabra de Dios que él al hijo que él ama, él lo corrige, amén. Y el que no corrige es porque lo toma como bastardo. Nosotros ahora que somos padres, los que somos padres, entendemos esas palabras ahora. Ahora entendemos que nosotros venimos y corregimos a un hijo no es porque no lo amamos, sino que porque lo amamos. Porque buen padre no es aquel que le deja pasar todo al hijo y que se hace de la vista gorda, amén, y que piensa que dándole todo es que le va a resolver los problemas en la vida. Déjeme decirle que está muy equivocado. Buen padre es el que cuando mira que su hijo está haciendo algo malo, se para, firme en la brecha y le dice, no, eso no está correcto. Y si vive en su casa, usted tiene el derecho de poner las reglas y decir, no, en mi casa tales cosas no se hacen, porque mi casa es un hogar cristiano, amén, y las cosas que a Dios no le agradan no se están haciendo en esta casa. Punto. Son las cosas que uno como padre tiene que saber, amén. Pero tenemos también que pedirle sabiduría al Señor para que nosotros logremos tener ese entendimiento. Saber cuándo corregir a nuestros hijos, saber cuándo darle también una palabra de aliento. Porque yo siempre lo he dicho, amén, que muchas veces el error es que muchas veces que queremos solamente corregir al niño, pero sin embargo cuando el niño necesita, amén, también una palabra de amor, una palabra de aliento, no se la damos. Entonces los niños también crecen con aquello pensando que solamente el padre quería solamente para castigarlo, y no puede ser así. Nosotros también tenemos el deber y el derecho de nosotros también fomentarle el amor a nuestros padres. Mi papá siempre fue muy cariñoso conmigo, amén, y él decía que su papá también, pero hay mucha gente que tal vez no recibió un abrazo, un te quiero, un te amo de su padre, un estoy orgulloso de ti, tu padre, porque tal vez ellos no lo recibieron de niño. Pero nosotros tenemos el derecho y el deber de hacerlo, amén. Tal vez porque ellos no lo recibieron, nosotros podemos ser mejores padres que lo que fueron ellos. Nosotros tenemos la oportunidad ahora de enmendar los errores que tal vez cometieron con ellos. Poderoso Dios. Porque yo he escuchado a muchas personas, amén, que nunca han recibido un abrazo de su padre o de su madre. ¿Por qué? Porque lastimosamente en la antigüedad muchos así los criaron. Pero la palabra del Señor nos enseña, amén, de que nosotros tenemos que ser amorosos también con nuestros hijos. Así nos manda la palabra. Y vamos a ir avanzando, amén. Otro ejemplo, amén. Un ejemplo muy importante en la palabra del Señor, que también es de descuido y también de desobediencia, pero más que todo de descuido, amén. Y es el ejemplo de David. Y quiero que me acompañe segunda de Samuel en capítulo 11, amén. Creo que esta historia todos la conocemos, amén, pero una historia muy bonita en la cual nosotros podemos meditar, amén, porque no nos podemos descuidar, amén. Descuidar de lo espiritual, descuidar de lo bueno, de lo que nosotros ya sabemos que a Dios le agrada y lo que los mantiene fuertes y firmes en la fe. Mire cómo dice segunda de Samuel, capítulo 11, amén, el versículo 1 y 2 nada más vamos a estar lecturando. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que era el tiempo de ¿qué? De que los reyes fueran a la guerra. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Pasa lo que le pasa también a muchos cristianos ahora en día, porque cuando dice la palabra del Señor que cuando David andaba huyendo de Saúl, él no estaba confiado. Cuando él estaba en la cueva, él siempre pasaba clamando, siempre había una alabanza para Dios, siempre había un clamor para el Señor y siempre estaba ahí en la presencia del Señor, amén. Pero cuando ya era rey, que ya estaba todo organizado, que ya estaba cómodo, ya él ya se sintió cómodo y relajado. Y se apartó de sus deberes, porque el deber de él era que estuviera en la guerra, porque dice que para el tiempo que los reyes van a la guerra, él se quedó en su casa, amén. Y él no andaba buscando el pecado, porque muchas veces nosotros no vamos a andar buscando el pecado, pero el enemigo sí va a andar buscando hacernos caer en pecado. Y lo que nosotros tenemos que estar conscientes y pendientes. Aleluya. ¿Y a qué voy con esto? Que nosotros tenemos deberes como cristianos también. Y nosotros no los podemos apartar de nuestros deberes, amén, porque muchas veces el enemigo va a aprovechar eso. Que en el tiempo que nosotros tenemos que estar orando, ¿qué estamos haciendo? El tiempo que antes dedicábamos para la lectura de la palabra, ¿qué lo hacemos ahora? Lo pasamos en el teléfono, amén, lo pasamos en la tele, lo pasamos en el Facebook, como dice el pastor, nosotros, amén. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo, amén? Porque en el tiempo que nosotros tenemos el deber, porque nosotros sabemos que son es nuestro deber, amén. Pero nosotros muchas veces los queremos venir y apartar de nuestros deberes, y ese pequeño fallo, ese pequeño descuido hizo caer a David. Y déjeme decirle que con ese pequeño descuido también vino muchas consecuencias para la vida de David. Usted podrá decir, no, pero es que David fue conforme al corazón de Jehová, y sí. Es más adelante en la Biblia sigue relatando cómo Dios lo pone como ejemplo cuando habla de David, amén, conforme a los demás reyes.
Pero sin embargo, ese pequeño fallo, amén, ese pequeño descuido lo hizo cometer pecados atroces. ¿Por qué? Porque él empezó con un descuido quedándose en la casa. Pero después el enemigo vino y le permitió que mirara lo que no era de él, que mirara a la mujer ajena. Y después vino, y no solamente eso, sino que la deseó y la mandó a llamar. Vino y adulteró. Cayó en el pecado de adulterio, pero después cayó en el pecado de venir y matar a alguien por culpa de ese pecado. ¿Por qué? Porque se miró forzado, y muchas veces el enemigo así hace, empieza con un pequeño, con algo insignificante, porque usted va a decir, pero ¿cuál era el pecado que David se quedó en su casa descansando? Así muchas veces el enemigo lo va a hacer pensar a nosotros, y tenemos que tener cuidado, amén, para no caer en esa falla, porque el enemigo empieza poquito a poquito. El enemigo es astuto y sabe cuáles son nuestras debilidades, amén. Muchos de nosotros los creemos o los hacemos creer tan espirituales que pensamos que el enemigo, amén, no va a tener debilidades en las cuales nos pueda atacar, pero déjenme decirle que tenga cuidado, amén. Porque muchas veces ahí es donde el enemigo, tal vez su debilidad tal vez no sea esta, pero tal vez pueda ser el orgullo, amén, porque muchos somos soberbios, somos orgullosos, amén, porque como decía la palabra del Señor, cuando nuestro hermano la traía, amén, ¿cuáles son, amén, las características, amén, cuáles son los frutos de la carne? El adulterio, decía, la idolatría, la mentira, pero esos son los que se ven. Pero muchas veces nos cuidamos mucho de los que se ven porque todo el mundo los puede ver. Pero ¿qué hay de aquellos que no se pueden ver, amén? De que hay aquellos que solamente nosotros sabemos en nuestro corazón que están ahí, amén. Aquellas cosas que solamente Dios y nosotros saben que están ahí, porque yo le puedo ocultar todos los pecados de la carne porque se pueden ver, amén. Pero ¿qué pasa con aquellos que contaminan el alma y el corazón? ¿Qué pasa, amados hermanos, que tal vez con el chisme, amén? ¿Qué pasa con las habladurías en contra del hermano? ¿Qué pasa con la envidia y cosas así, amén? Esas cosas no se pueden ver, pero ahí están en el corazón y están comiendo, amén, y están haciendo crecer aquella cosa que a Dios no le agrada. Nosotros los podemos cuidar mucho de los pecados, amén, que se pueden ver a simple vista. Pues claro, lo está viendo el hermano, me mira mi esposa, me miran mis hijos. Pero los que solamente nosotros sabemos que tenemos en nuestro corazón y lo están contaminando día con día. Porque de qué nos sirve, amén, que nosotros vengamos y digamos que somos espirituales, amén, que seamos orgullosos y soberbios y que sepamos palabras y que sepamos predicar y que sepamos cantar, amén. Pero sin embargo sabemos que a nosotros no nos cae bien nuestro hermano, amén. Dice la palabra del Señor, amén, que si nosotros no amamos a nuestros hermanos que lo estamos viendo, ¿cómo vamos a amar a Dios, amado hermano, que no lo hemos visto? Lo estamos engañando a nosotros mismos. Y nosotros podemos tener fe, nosotros podemos tener profecía, hablar en lenguas, pero lo más importante de todo eso, decía el apóstol Pablo, es el amor. Lo mismo decía el apóstol Juan, amén, en sus cartas, amén, que lo más importante de todas esas cosas es el amor. Y nosotros tenemos que aprender a amarlos los unos a los otros. ¿Cómo? Orando los unos por los otros, preocupándose los unos por los otros. Oh, que la hermana Doris tiene cita, bueno, como no es a mí qué me importa. No. Nosotros tenemos que estar pendientes en esa oración, preocupados que la hermana, si la hermana le va bien, nosotros estamos contentos. Si la hermana no le va bien, estar preocupados por ella, porque es lo que el Señor nos manda, amén. Que cuando las almas entren por esas puertas, amén, puedan ver una familia en Cristo Jesús. Porque muchas veces cuando uno viene a los pies de Cristo, uno viene y deja todo, familia, amigos y todo. Y qué triste es venir uno a la iglesia, llegar y dejar absolutamente todo, y en la iglesia también sentirse solo porque sienta que nadie lo apoya. No, amado hermano, es nuestro deber nosotros venir y demostrarle ese amor a los hermanos, a aquellos que están llegando, hacerles sentir, mire hermano, Dios le bendiga, puede contar conmigo con lo que necesita algo, aquí estoy para usted, para servirle. Que puedan ver esa hermandad de Cristo, amén, que puedan ver que Cristo muere en nosotros. Aleluya. Pero no, muchas veces somos muy egoístas. Ahora en día la humanidad en sí se ha tornado tan egoísta y solamente le importa los quehaceres y solamente los beneficios propios, amén. Pero la palabra de Dios también nos advierte de eso, que en los últimos días el amor se enfriará, el amor de muchos se enfriará, amén. Y por eso usted va a ver que hay hombres que solamente son amadores de sí mismos, que no les importan los demás. Por eso usted sabe ver todas las cosas que están pasando allá afuera. ¿Usted cree que todas esas cosas que están pasando allá afuera es porque existe el amor en las personas que están allá afuera? No. ¿Usted cree que hay alguien que tenga amor en su corazón, va a andar destruyendo familia, mandando familia, gente inocente para sus países sin tener tal vez ningún delito criminal? No, es porque no existe el amor ya. Pero lo que pasa es que muchas veces muchos de nosotros tal vez no tenemos la preocupación, porque tenemos un estatus legal y ya no nos importa aquel de afuera. Y aquel que no tiene un estatus legal, bueno, yo como lo tengo, a mí que me importa, si lo agarran, que lo agarren. Nosotros no podemos estar pensando así, el cristiano no puede estar pensando así, aquel que es temeroso de Jehová no puede estar pensando así, tiene que preocuparse y estar orando día con día, amén, para que el Señor tenga misericordia de esas personas. Porque usted no sabe si tal vez entre alguna de esas personas, amén, hay muchos que están llamados para ser salvos. Pero ¿qué pasa? Si no salimos a esparcir el evangelio, no salimos a evangelizar, ¿cómo vamos a saber, amén, si hay muchos de ellos que están llamados? Si no nos importa ir a buscar esas almas. Si nosotros estamos en la iglesia ya.
Ya cuando estamos en la iglesia muchas veces ya lo deja de importar el que está allá afuera, el necesitado, el borracho, el drogadicto, aquel que tal vez tiene un matrimonio roto y que anda buscando una palabra de aliento, una palabra que fortalezca su vida, amén. Pero no nos importa muchas veces, ¿por qué? Porque nosotros no estamos fomentando lo que venimos, los frutos del Espíritu, amén. Porque como le digo yo, muchas veces es fácil hablarlo y no venir y predicar y venir y pararse y decir muchas cosas, pero sin embargo, ¿de qué nos sirve que digamos muchas cosas si nuestras acciones dicen lo contrario? Si nuestras acciones, yo le puedo decir al hermano, no hermano, yo lo amo, yo lo adoro, pero sin embargo, si mi corazón no lo siento, de nada me sirve. De nada me sirve, amén. Yo voy a ir avanzando, amén. Aleluya. Mira, la responsabilidad del cristiano, amén. Sabíamos cuál era la responsabilidad de David, que era que estuviera en la guerra, amén, porque era el tiempo de lo que los reyes iban a la guerra, pero la responsabilidad del cristiano es que debe estar orando, debe estar ayunando y siempre congregándose, amén. Porque muchas veces nosotros no queremos venir al culto, pero ¿qué nos quedamos haciendo en nuestra casa? Muchas veces no nos quedamos haciendo nada productivo y mucho menos algo que edifique. Entonces nosotros tenemos que venir y estar aquí en el culto. Y miren cómo dice Hebreos capítulo 10, amén. Se lo voy a comprobar con la palabra, amén, lo que dice Hebreos capítulo 10. Yo sé que muchos lo sabemos de memoria, pero quiero que lo leamos con la palabra. Capítulo 10, versículo 25, amén. Dice, y no dejándonos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuándo es aquel día? Los días que estamos viviendo, amados hermanos. Ahora es más que nunca que nosotros tenemos que venir y estarlos exhortando los unos a los otros, animando los unos a los otros, hermanos. Mire, si no vino el hermano, llamarle hermano, Dios le bendiga, se encuentra bien, los hizo falta. Hermano, todo bien, le puedo ayudar con algo, hermano, siempre estarlos animando los unos a los otros. No dice exhortándonos los unos a los otros, pero no juzgándonos, no señalándonos, no tampoco venir, ay, el hermano se quedó hoy, no. Porque tampoco a eso nos manda el Señor, sino que nosotros vengamos y nos preocupemos. El hermano no ha estado viniendo, ¿qué le pasó? ¿Será que le pasó algo? Si el hermano siempre suele estar en el culto, que el hermano mire y sienta el amor. Tal vez el hermano está enfermo, entonces nosotros llamarle y preguntarle y orar por él, para que el hermano se sienta animado a seguir yendo a la iglesia, amén. Porque muchas veces lo que se pierde es eso en las iglesias. Lo que se pierde ahora en día es el amor los unos por los otros, esa hermandad. El pastor no se ha mucho predicado, amén, que nosotros los cristianos tenemos que ser hermanos, porque muchos de nosotros, o sea, tratarnos como realmente hermanos, no solamente en Cristo, sino que realmente sentir ese amor el uno al otro. Porque muchas veces nosotros, amén, como les digo yo, afuera no tenemos a nadie muchas veces. A la mayoría de los que estamos aquí sentados, tal vez no tenemos ni amistades en el mundo ya. Porque cuando venimos a Cristo, muchas de las amistades, aunque nosotros no queramos, ellos se apartan de nosotros. ¿Por qué? Porque los ven raros. Los dicen, a ver, este es raro, se hizo aburrido. Pero nosotros que vivimos en el Evangelio sabemos que el Evangelio no es aburrido, amén. Que el Evangelio, amado hermano, es poder de Dios y sabemos que vale la pena servir a Cristo. Vamos a dejar muchas cosas, pero sin embargo con eso también conlleva mucha bendición que servir a Cristo, el gozo que da el Señor, amén. El mundo no lo puede dar. Y solamente nosotros que estamos en eso lo podemos entender, que el gozo que siento yo en mi corazón no me lo puede dar nada, ni nadie, porque el mundo no me lo pudo dar. Así que nosotros sabemos, amén, que vale la pena servir a Cristo. Pero tenemos que demostrarlo con el día a día para que la gente que está allá afuera pueda ver y podamos nosotros venir y predicar con nuestro testimonio. Porque es lo más importante, amén. Que nosotros cuando lo pregunten, amado hermano, ¿cómo están bendecidos? Hasta me asusto de lo bendecido que estoy, de lo bien que estoy. ¿Por qué? Porque me siento contento, porque tengo a Cristo en mi corazón. Pero hay cristianos, amado hermano, que solo en prueba pasan. Y solo en prueba y no salen de la prueba, entonces no testifican del poder de Dios. Porque yo sí entiendo, muchas veces vamos a estar en prueba, en lucha, y muchas veces vamos a estar atravesando el valle de las lágrimas, como dice la alabanza. Y hay veces que nos sentimos, amado hermano, sin ánimo de nada. Pero incluso en esos momentos difíciles tiene que haber una alabanza en nuestros labios, como la bien David, amén. Dice que cuando estaba en aquella cueva, amado hermano, ahí él vino y compuso muchos salmos. ¿Por qué? Porque su corazón siempre sentía una alabanza para Dios. Sin importar lo difícil que nosotros podamos estar pasando, sin importar el momento tan difícil en nuestra vida, nosotros siempre tenemos que tener una alabanza para con nuestro Señor.
¿Sabe por qué él tenía una alabanza? Porque él se sentía agradecido en su corazón, amén. Y nosotros cuando lo sentimos agradecido en nuestro corazón, amado hermano, las alabanzas, las palabras de gratitud, las palabras de adoración hacia Dios, amén, salen fácilmente, salen automáticamente porque nosotros nos sentimos agradecidos con Dios. Pero cuando nosotros se nos olvida, amén, se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado, se nos olvida de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros muchas veces los hacemos soberbios, amén. ¿Sabe por qué muchos cristianos ahora en día han perdido su primer amor? Porque muchas veces empezaron, amado hermano, y empezaron a permitir muchas consecuencias que los vinieron y los desviaron de la voluntad de Dios. Dejaron de hacer las cosas que a Dios le agradaba a mí y se descuidaron. Por eso hay muchos cristianos ahora en día que usted los ve. Pueden ir todos los días al culto. Si tienen 7 días a la semana al culto, van los 7 días, pero entran y salen de la misma manera. Y yo siempre me he preguntado a mí, ¿de qué me sirve a mí ir al culto si no voy a salir, amado hermano, con una palabra de edificación, si no voy a salir con bendición en mi vida? Si solamente voy por ir, si no voy con un propósito, ¿ves? Yo cuando vengo al culto tengo que venir con un propósito, venir a dar una alabanza al Señor, venir a darle adoración, darle las gracias, Padre, gracias por este hermoso día, gracias porque me permite ver a mis hijos, gracias porque estoy sano y salvo, porque podía estar en la cama de un hospital, pero tú me tienes aquí con vida. Pues nosotros miramos en la mañana, amado hermano, y salimos, tenemos muchas razones por las cuales darle gracias al Señor. Pero lo que pasa, amado hermano, es que día con día hemos perdido nuestro primer amor para con Dios y por eso los hacemos mal agradecidos, amén. Nosotros muchas veces, amén, lo hemos olvidado. Lo hemos olvidado de todas esas cosas y por eso nosotros tenemos que estar pendientes siempre de todo lo que le agrada al Señor. Y mire, vamos, acompáñenme a Mateo 26, 41, amén. Podemos recibir una advertencia de parte de Dios, amén. Porque nosotros cuando nos descuidamos, nosotros mismos abrimos puertas para que el enemigo pueda aprovechar y poder ser tentado de parte del enemigo. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 26, versículo 41, ¿ven? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una advertencia de parte de Dios, amén. Lo decía nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba en Getsemaní, antes de que fuera crucificado, amén. ¿Por qué? Porque aquella carne temblaba al saber lo que se le esperaba, amén. Porque era una carne, amado hermano, de carne y hueso, y Él sabía lo que se le venía, y Él se sentía, dice que se sentía triste. Y muchas veces nosotros, amado hermano, si Jesucristo, siendo Jesucristo, sabe, amado hermano, que si nosotros no estamos velando, nosotros no estamos orando y no estamos pendientes, nosotros podemos caer en tentación. Imagínense si Él, porque Él estaba siendo tentado en aquella carne estaba siendo tentada, ¿por qué? Porque aquella carne estaba empezando a sentir miedo, estaba empezando a sentir, amén, la opresión que el enemigo pone muchas veces en nuestra vida. Entonces por eso nos advierte que nosotros siempre tenemos que estar velando y orando en todo momento y en todo lugar. Siempre que tengamos tiempo, amado hermano, siempre que tengamos un chancecito, aprovechémoslo realmente. Mira, el Señor me hacía sentir, amén, que esta advertencia, amado hermano, estaba llegando a tiempo. No sé si solamente a mi vida, porque yo me gozaba mucho con este mensaje cuando lo estudiaba en mi casa, amén. De que nosotros tengamos cuidado de no descuidarnos. Cuidado de no apartarnos, cuidado de no permitir esas pequeñas zorras pequeñas, amén, que lo pueden dañar todo, amado hermano, la cosecha. Tengamos cuidado porque ahorita estamos a tiempo, amén. No vaya a ser que lo vaya a pasar como a David, que dice la palabra de Dios que la espada de Jehová no se apartó de la casa de David. Y podemos ver todas las consecuencias que conllevó, amén. Su propio hijo se levantó en contra de él y le tocó matar a su propio hijo. ¿Usted cree que eso era algo que él quería en su corazón? No. Pero es que lo que pasa es que la causa de nuestro pecado va a tener consecuencias, amado hermano. Sí, Dios los puede perdonar, pero déjeme decirle que también hay consecuencias que no solamente marcan nuestra vida muchas veces. Lastimosamente, no solamente en nuestra vida, sino que también la de nuestros seres queridos, la de nuestra familia, la de nuestros hijos. Por eso vale la pena cuidarse también. Porque el enemigo lo que quiere es eso, destruir los hogares. El enemigo con lo que más se levanta es en contra de los hogares. Porque muchos de nosotros, cuando estamos solteros en el mundo, usted cree que porque el enemigo tal vez ni lo volteaba a ver. Pero cuando venimos, los casamos y empezamos a hacer la voluntad de Dios y empezamos nosotros a tratar de servir a Cristo, empezamos a sentir los ataques del enemigo porque Él está en contra de los hogares, en contra de hacer, amado hermano, lo que Dios nos manda estipulado a hacer. Entonces nosotros por eso tenemos que cuidarnos ahora que estamos a tiempo. El Señor nos advierte mediante su palabra, amén,
Que tengamos cuidado porque hay otros ejemplos en la Biblia, amén, de que lo podemos perder absolutamente todo por culpa de la desobediencia. Está el ejemplo de Saúl. Saúl lo perdió absolutamente todo, perdió el reinado. ¿Por qué? Por una pequeña desobediencia. Así que nosotros tenemos que tener cuidado porque ahora estamos a tiempo de agradar a Dios. No vaya a ser que mañana sea demasiado tarde. No permitamos que el enemigo tome ventaja en cositas pequeñas que nosotros tal vez pensamos que son insignificantes, pero son las cositas que el enemigo puede usar, amén, para hacernos caer. Son las cositas que el enemigo viene y se aprovecha, amén. Así que nosotros tengamos cuidado y cuidémonos para el Señor. Miren, Moisés, amado hermano, no entró, no recibió, no pudo entrar a aquella tierra prometida. Y usted podrá decir, pero Moisés, fue una falta tan pequeña, una desobediencia tan pequeñita que no le permitió entrar a la tierra prometida. Algunos de nosotros tal vez lo pueda parecer incluso un poco injusto, pero sin embargo sabemos, amén, que si nosotros desobedecemos a la voluntad de Dios, va a haber consecuencias para con nuestra vida. Y cuidémonos de esas consecuencias, amén. Cuidemos de no desobedecer la voluntad de Dios, siempre hacer la voluntad de Dios. Así que esta es la palabra que el Señor me regalaba para esta noche, amén, solamente para animarles, amén, que tengamos cuidado, amado hermano, con descuidarnos, amén, con permitir cosas que muchas veces nos parecen normales a nuestras vidas, amén, porque la sociedad las hace ver normales allá afuera, amén, pero que sabemos que no son de parte de Dios. Sabemos que a Dios no le agradan, amén. Así que cuidémonos y, como decía nuestra hermana, sigamos orando los unos por los otros, amén, para que sigamos fortalecidos en Cristo Jesús. Amémonos los unos a los otros, porque si sentimos amor por nuestros hermanos, nos vamos a preocupar también por la salvación de nuestros hermanos y no vamos a ser egoístas y preocuparnos solamente por la nuestra, amén. Póngase de pie, amén, a lo que el Señor me regalaba en esta noche, amén. Gloria a Jesús. Oh, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor mío y Dios mío, Padre amado, mira, Señor.